tabla del Meta presenta folios de economía. La inflación en Colombia con el 5,22% y Villavicencio con el 4,88% en enero de 2025. Los precios dejaron de subir con el 3,13% en el total nacional y comparada la inflación con enero de 2024, el 1,49% en la ciudad de Villavicencio. Las alzas promedio de los precios en la economía nacional están sobre el 5%. Durante el mes, la variación es significativamente próxima a los incrementos del año pasado, con el 0,2% de diferencia, pero sin alcanzar el valor de los gastos en anualidad, donde dejaron de aumentar tanto con pasar del 8,35% al 5,22%. Según la anualidad en cada nivel de ingreso, en la clase alta suben el 5,37%, la clase media el 5,20%, generales el 5,09%, pobres el 5,19%. En la variación mensual los servicios subieron el 1,05%, no durables el 0,98%, durables el 0,05% y semidurables bajaron menos 0,10%. El índice de precios del productor en la variación mensual en el 2024 con el 0,59% y en el 2025 está con el 1,02%. Los costos de producir variaron el 0,49% de diferencia. Los mayores incrementos están en la minería con el 3,61%, el promedio aceite de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos el 5,52%, cobre y concentrados el 0,72%, oro y platino el 0% sin variar, metales no ferrosos y sus concentrados menos el 1,64%, gas natural licuado o en estado gaseoso el 1,46%, hulla sin aglomerar el 1,53%, industria el 0,53%, entre estas café trillado subió con el 3,38%, carne procesada de pollo fresca o refrigerada el 3,32%, productos de pastelería y tortas el 3,39%, carne procesada de pollo fresca o refrigerada el 3,32%, productos de pastelería y tortas el 3,39%, industria, agricultura y pesca el 0,70%, como los tomates el 29,94%, las frutas de pepita y hueso el 2,03%, cítricos el 8,22%, papas el menos 5,67%, huevos el menos 5,37%, plátano menos 12,06%. En la variación anual distinta a la mensual, el promedio de menos 5,52% a 7,77% varió a diferencia con enero del año anterior, el 2,15%. La agricultura y pesca en enero de 2025 con alzas en los costos del 16%, entre estas las frutas de pepita y frutas de hueso el 33,15%, el café el 69,5%, otros frutos oleaginosos el 72,77%, minería el 7,49%, hacia aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales voluminosos el 10,94%, gas natural licuado o en estado gaseoso el 20%, minerales de cobre y sus concentrados el 23,93%, en la industria el 5,13%, el procesamiento de oro en bruto, platinado, semilabrado o en polvo el 41,46%, café trillado verde el 52,22%, aceite de palma crudo el 51,54% en la variación anual de los costos del productor. En el mes de enero de 2025, los restaurantes y hoteles con alzas promedio al 1,90%, en las variaciones como las bebidas calientes, tinto, café con leche, chocolate, entre otras, el 2,41%, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio el 2,23%, gaseote y otros refrescos el 1,71%, por su parte el transporte el 1,71%, así los peajes el 6,49%, los gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos el 3,37%. En cuanto al transporte urbano, incluye el tren y metro el 4,03%, alimentos y bebidas no alcohólicas el 1,62% y están los tomates el 28,68%, naranjas el 7,44%, cebolla el 6,72% en el total nacional durante el mes de enero de 2025. En Colombia, la variación anual de enero de 2025 en los alojamientos, servicios públicos en promedio el 6,48%, las mayores alzas en los servicios relacionados con la copropiedad, el 10,81%, gas el 9,64%, el aseo el 9,36%, la educación presentó incrementos del 10,62%, entre estos la secundaria con el 13,28%, preescolar y básica primaria el 12,21%,
Pago por asesoría de tarea y clases dictadas por particulares el 9,50%, la salud 5,47%, como los servicios odontológicos, las consultas profilaxis en sodoxias, amalgamas, sellantes, fluorización el 8,09%, médicos, consulta de pequeña cirugía ambulatoria urgencia el 7,94%, consulta general médico particular el 7,19%. Dos ciudades están sobre el 6%, cinco dominios geográficos a más del 5%, 11 con otras áreas el 4%, 4 el 3%, Santa Marta con el 1,03%, en la mayoría las alzas sin sobrepasar la media nacional. La inflación está entre Bucaramanga con el 6,69% y Medellín con el 5,12%. En cuanto a Neiva con el 3,72%, Riohacha el 3,15%, los incrementos de los precios sin mostrar más presiones inflacionarias, así como Barranquilla el 3,71%, Cali con el 4,30% y Medellín con el 5,12%, Bogotá con el 5,90%, aún sobre las expectativas. En Villavicencio los precios dejaron de subir el 1,49% con estar en enero 2024 al 6,37% al 4,88%, distinto a la variación mensual durante el primer mes de 2025 alcanzaron a subir con el 0,87% más el 0,08% de diferencia con el año anterior. Los gastos de restaurantes y hoteles con alzas del 2,29% en enero de 2025, entre estos las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio el 2,67%, bebidas calientes, tinto, café con leche, chocolate, té, bebidas achocolatadas el 2,53%, comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato el 2,06%, los alimentos y bebidas no alcohólicas con más incrementos, tomate el 22,01%, naranjas el 11,29%, dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, más melos el 9,18%, bienes y servicios diversos el 0,73%, hacia artículos para bebés y su reparación el 8,58%, cuotas moderadoras, AEPs el 5,13%, guarderías, sala cuna, cuidado de niños fuera del hogar el 3,54%. En la variación anual en el 2025 en la capital del Meta con mayores alzas comparadas con el año anterior, los peajes el 17,68%, transporte urbano el 12,01%, servicios de la tonería y pintura el 9,36%, en alojamiento el 4,8%, entre este promedio el aseo el 26,86%, alcantarillado el 11,56%, otros servicios relacionados con la vivienda el 11,52% y en cuanto a la educación el 10,50%, la preescolar y básica primaria el 12,41%, matrículas en posgrados el 11,33%, carreras técnicas tecnológicas y universitarias el 10,32%. El salario mínimo subió alrededor del 5, se subió alrededor del 9,5%. En la variación anual, los restaurantes y hoteles con alzas del 9,53%, educación el 10,50%, los demás gastos sin aumentos de precios a más del 6% en la ciudad de Villavicencio. Es decir, gastos que tenemos que están alrededor o próximos al salario mínimo, únicamente encontramos los restaurantes y hoteles con el 9,53% y educación con el 10,5%, mientras que pues, el salario mínimo subió el 9,50, el 9,5%, los demás gastos sin aumentos de precios a más del 6% en la ciudad de Villavicencio. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta. Opinión editorial en Ondas del Meta. La inflación está en 5,22% en diciembre y lo que es correspondiente al 2024 quedó en 5,2% y empezamos a notar pues ya unos efectos que tienen que ver con la indexación de precios o de bienes o servicios que suben según cómo quedó la inflación del año pasado y también lo que es el salario mínimo, que es alrededor del 9,5%. Hablan que está también puede llegar a alcanzar ese salario mínimo hasta un 11% el incremento por el subsidio al transporte, que esté entre un 9,5% y un 11% alrededor, pues eso se observará en los próximos meses, más o menos hacia marzo, febrero. En enero ya pues hay un resultado de cómo ha sido ese impacto a causa de ese incremento o también esa indexación de los precios o los precios que ajustan o cambian según el IPC o la inflación del año anterior y el incremento al salario mínimo. Lo que observamos es de que hay una tendencia a la baja a partir de los meses de enero, febrero, marzo. Si ustedes miran los años desde el 2019, la inflación llega a, en la variación mensual de los precios
En los gastos llega a ser menores hacia agosto, junio, una tendencia a la baja, casi que es una constante, es algo que se observa durante años anteriores, que hay una tendencia a la baja a partir del mes de enero. Las mayores alzas en los gastos comienzan desde octubre, diciembre y hacia enero, febrero, marzo es cuando se observan, pues, cómo se da el ajuste del salario mínimo, esa indexación de precios o precios que suben con la anualidad o el IPC o la inflación de lo que corresponde al año anterior y vemos después una tendencia a la baja. No parece en este primer mes de 2025 que la inflación del año pasado, como también el salario mínimo, haya tenido un impacto mayor al 6%. Hay una diferencia casi que de un 3% en que aumentó el salario mínimo, pero aún no se refleja todavía en precios. Si notamos en la variación mensual un incremento alto del 0,94%, y si de continuar esa tendencia alcista, es hasta donde puede llegar esos incrementos ya en los gastos en general y en las variaciones mensuales. Lo que sí se nota, como mencionábamos, es que hay una, después sigue los meses que los precios dejan de subir igual a como suben en febrero y marzo. Y si es de ser así, la economía puede estar cerrando este año alrededor de un 4, un 4,5 en un promedio nacional de lo que es la inflación. Esos efectos están por verse y solamente se entenderán hacia los meses de marzo a abril si el impacto fue muy negativo en la economía o que llegó a causar más inflación alrededor del 6, que no creo. Em, y la variación mensual, pues obviamente se notarán algunos incrementos en los meses que seguirán del año 2025, en los meses que siguen de 2025, después de enero. Por el momento, pues la inflación está al 5,22% y la variación anual de los precios, como han variado los gastos del 0,94%, que es alta en comparación con el año pasado cuando subieron al 0,92%. En la anualidad, pues del 8,35% al 5,22%. Hay tres unidades de diferencia y esas tres unidades, pues se nota una corrección que han dejado de aumentar tanto los precios de los gastos en general de la economía. El fenómeno inflacionario que esté sobre el 5 sigue siendo preocupante y de alta importancia. em, y eso mismo pues hará que la política monetaria pues se tomen decisiones según pues este resultado y también la información que sean en los años, en los meses que siguen. En los meses que siguen y eso pues ya hará como de si esa tasa de interés sigue alrededor del 9, el 9,5. Por el momento no están subiendo alrededor a más del 10%. Lo que observamos es de que eso es mercado laboral. Lo que notamos es de que a nivel nacional, en la variación anual, lo único que ha subido alrededor del 10%, un poco más que el salario mínimo, es la educación, mientras que los restaurantes y hoteles, que son valores agregados, que son actividades, digámoslo así, donde las personas están dispuestas a pagar más, pero que si miramos pues la ponderación o lo que equivale a la distribución de lo que puede recibir una persona o un hogar, se destina al 9,43% del 100% que tienen de ingresos. No viene a ser, no tiene un impacto inflacionario, antes tiene una alta posibilidad de que estos restaurantes y hoteles estén teniendo precios con valores agregados y con, digámoslo así, con ganancias dadas a esa proporción que están dispuestos a pagar de más. La inflación de alimentos es alrededor del 4,49, no está sobre el 5. Y en cuanto al transporte, alrededor del 4,9%, que son como dos gastos que todavía pues se acercan, se acercan un poco al 5%. Hay de diferencia 50 dígitos, 50 más o menos puntos porcentuales de una inflación, pero no están sobre el 5. La salud sí está sobre el 5, pero todavía no se observa como que el impacto del salario mínimo tengamos más de 5 o 3 gastos que estén con alzas alrededor del salario mínimo, ninguno, simplemente la educación y después le sigue restaurantes y hoteles. Y lo mismo pasa en Villavicencio. En Villavicencio
En la anualidad tenemos gastos que han incrementado muchísimo de educación y un poco más altos los gastos de restaurantes y hoteles que están alrededor del 9,53%, lo que se han encarecido. Los alimentos están al 5% y están un poco son un poco más que casi que 50 puntos porcentuales que a lo que está a nivel nacional, lo que han incrementado los alimentos. Tenemos 1.000 pesos, sube el 10%, serían 1.010 pesos. Si suben el 1% y tenemos 1.000 pesos, serían 1.010 pesos. Es más o menos como la relación que se saca en esto y es como varían los gastos tanto en lo mensual en comparación de un mes de mes a mes, como suben los gastos en comparación con el año pasado y también en lo que es al año o en esa comparación anual de 12 meses en comparación con 12 meses anteriores. Sigue siendo de importancia que prestarle atención a la inflación, porque se habla de fenómenos inflacionarios después hacia el 5 o que estén sobre el 5%. El país todavía presenta como riesgos inflacionarios en una tasa de cambio que está alrededor de 4.100, 4.150. em, en cuanto a lo que es, si van a haber ajustes tarifarios en el gas, por ejemplo, lo que falta en servicios públicos, que en realidad tampoco presentan como alzas, digámoslo así, si están alrededor del 6,48% a nivel nacional, están sobre el 5%. Todavía esto hay que prestarle atención, están causando inflación lo que es los servicios públicos y el tema también de lo que son arrendamientos, aunque todavía no se perciben que haya tenido un alto impacto. Ha sido la copropiedad, el gas y el aseo, que están alrededor sobre el 9 y el 10%. El gas y el aseo sobre el 9 y la copropiedad sobre el 10, lo que tiene que ver con conjuntos cerrados y pagos de vigilancia y administración. Hay un riesgo inflacionario, salario mínimo, lo que es los ajustes tarifarios que se den más adelante por el gas, si es que se dan, y los demás servicios públicos. Estaremos muy pendientes de cómo se dan las próximas variaciones mensuales y anuales de los precios y la inflación en Colombia. Esto es Ondas del Meta, Folios de Economía, la opinión editorial.